Fidelidad bajo presión. Eso es lo que Dios quiere formar en tu vida en una temporada de presión, una temporada de dificultad. Y esta palabra viene del griego hupomone, que significa fidelidad bajo presión, ¿verdad? O lo que permanece bajo presión. Y bueno, como la mayoría de ustedes saben, algunos acá son nuevos y no están tan enterados, pero llevamos ya un año pasando un proceso medio difícil. Muchos han estado acompañándonos y estando con nosotros a través de este proceso. Esta semana pasada se cumplió un año que perdimos a nuestro primer bebé, y hace 2 meses perdimos a otro bebé que estábamos esperando. Y yo pues quiero que esta sea un mensaje de vulnerabilidad, ¿verdad? Yo quiero abrir mi corazón con ustedes. Muchos han estado cerca y conocen detalles, pero muchos otros no saben qué pasó, qué sucedió, y yo hoy quiero pues abrirles mi corazón, porque son nuestra familia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la iglesia es nuestra familia en la fe, y yo los considero familia, y quiero que compartirte cosas muy hermosas a través de este proceso de un año que hemos vivido, y cosas también muy prácticas que yo espero de verdad que sean de bendición para alguien. Que si tú estás atravesando una situación difícil, si la estás pasando mal, que este mensaje pueda darte esperanza, ¿verdad? Y si no estás pasando nada mal, pues déjame decirte que el 2025 va a traer retos para nosotros. ¿Sí? Este año puede que vengan situaciones difíciles, sufrimiento, porque con un nuevo año vienen nuevas bendiciones, pero también vienen retos, ¿sí o no? El año pasado a lo mejor no tenías idea de que este año ibas a pasarla mal, o que te iba a suceder eso que tanto te ha costado, o que ibas a tener un cambio de trabajo, de iglesia. Hay tantas cosas que hace un año no te imaginabas que te iban a pasar, ¿sí o no? Y el 2025 va a ser igual. Entonces, como seguidores de Jesús, tenemos que tener nuestro corazón listo y preparado. Yo te animo a que te prepares, porque esto es algo que va a llegar. Y yo te quiero mencionar algunas de las pérdidas que puede que estés pasando, y menciono algunas porque estas semanas he tenido la oportunidad de estar platicando con muchos de ustedes, y las situaciones por las que están pasando no son fáciles, ¿verdad? Puede que estés pasando una pérdida de salud, ¿verdad? Que a lo mejor estabas muy bien físicamente y ahorita tienes un diagnóstico que no te favorece. Puede ser un diagnóstico físico, un diagnóstico emocional, algo que te hayan diagnosticado emocional, con lo que estés luchando, algo muscular, ¿verdad? Porque incluso esos son duelos. Algo que yo quiero decirte es que no podemos comparar nuestro dolor, que puede parecernos el más grande, con el de otra persona, porque todos son duelos, todo es doloroso. No puedes decir, bueno, a lo mejor lo mío no es tan fuerte como lo de aquella persona. Sigue siendo un duelo, sigue siendo algo difícil y algo que tú tienes que tomarte de la mano de Dios. Así sea algo no tan complicado, el Señor quiere mostrarte que Él está contigo a través de eso. Puede que hayas pasado este año pérdidas económicas, a lo mejor un negocio que quisiste hacer y que no te funcionó, y que en lugar de ganar dinero perdiste, o una crisis financiera, ¿verdad? Que todos hemos pasado por ahí. Pérdidas de personas que amamos. Yo no sé si alguien acá perdió este año a alguien que amaba. Puede que haya muerto alguien que amas, o una amistad que perdiste. También duele mucho, ¿sí o no? Cuando alguien te falla, un familiar, una amistad, y se pierde y se rompe la relación, y dices, híjole, qué duro es esto, ¿verdad? Es muy doloroso. Quizá un divorcio, atravesaste un divorcio este año, o alguien que amas pasó por un divorcio, escasez económica, situaciones emocionales, y la lista puede seguir, ¿verdad? Podemos decir 1000 cosas dolorosas que nos pudieron pasar este año. Y déjame decirte, y yo creo que ya lo sabes, que estas situaciones amargas son parte de la vida. Esto va a llegar, y Jesús lo dijo en su palabra: en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo, ¿verdad? En Él está nuestra esperanza, pero también nos prometió que íbamos a pasar por esto. También Él es parte de sus promesas. No solo podemos tomar lo bueno y desechar lo malo, porque también viene esta promesa de que íbamos a sufrir aquí en la tierra, ¿verdad? A causa del pecado. Y bueno, cuando vienen estas situaciones amargas a tu vida, tenemos 2 opciones. Y quiero empezar con la más bonita,
La primera es que te acercas a Dios, porque no sé cuántos acá, y puedes levantar tu mano, llegaron a Dios o se entregaron más a Dios o conocieron más a Dios porque pasaron por un momento doloroso, ¿verdad? Yo creo que la mayoría acá podemos decir, yo la estaba pasando bien mal y encontré en el Señor la sanidad que yo necesitaba. Ese fue nuestro caso como familia cuando llegamos hace 10 años a la iglesia, fue porque estábamos bien mal, ¿verdad? Y esa es una opción, nos acercamos a Dios mucho más, ¿verdad? Proverbios 27:7 dice, cuando no se tiene hambre, hasta la miel empalaga, pero cuando se tiene hambre, hasta lo amargo te sabe dulce, ¿verdad? Y esta es la realidad para nosotros. Podemos estar aquí en la iglesia y pensar que ya no nos iba a suceder nada malo o que la vida iba a ser mucho más feliz y mucho mejor. ¿Y qué pasa? Oh, sorpresa, ¿verdad? Las situaciones difíciles siguen llegando y siguen pueden atentar contra tu fe, pero aquí está en este proverbio algo bien hermoso que dice, cuando no se tiene hambre, hasta la miel empalaga. O sea, cuando estás satisfecho, aunque te comas algo bien dulce, no te va a saber bien. Pero cuando tienes hambre, hasta lo amargo, hasta lo agrio, te sabe dulce. Y yo quiero animarte a que te sometas a la voluntad de Dios, que permitas la voluntad soberana de Dios sobre tu vida, porque te prometo que si tú dices, bueno Señor, yo acepto tu soberanía, yo me someto a tu voluntad, incluso las situaciones más amargas de la vida, lo que dices es que esto es insoportable, te pueden saber bien y pueden agarrar un sentido diferente porque Dios está contigo. Él es el Dios del Salmo 23 que prometió estar con nosotros a través del valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Dios quiere levantar en ti hambre para que aún las situaciones más amargas que puedas pasar te sepan dulces. Amén. ¿Cuántos quieren ser hambrientos por Dios acá? Porque si no tenemos hambre, iglesia, aunque te la estés pasando de lo mejor, aunque tu situación esté bien, aunque todo lo que estés viviendo sea color de rosa, no lo vas a disfrutar si no tienes hambre por Dios. Pero si eres una persona hambrienta, hasta lo amargo te va a saber bien. Aquí te quiero contar una situación que pasamos esta última vez en el hospital. Yo entré en labor de parto cuando yo empecé a sentir mucho dolor el viernes en la noche, me acuerdo mucho, estaban unos amigos en la casa y empecé a sentir las contracciones y yo ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces llegamos al hospital, me metieron en un cuartito y yo entré en labor de parto y tuve a mi bebé, o sea, no nació vivo, ¿verdad? Pero lo tuve, me dieron la oportunidad de cargarlo y le hablaron a Cris y juntos lo tuvimos en las manos, lo despedimos y era un niño, pudimos ver ahí su sexo, era un niño, estaba bien bonito, ya se parecía a nosotros, ya tenía rasgos de Julieta, yo lo vi y dije, aunque no está tan bien formado, se parecía a nosotros. Y cuando yo estaba viendo eso híjole, yo dije, ¿cómo voy a soportar esto? ¿Verdad? Dije, ¿cómo voy a hacerle para salir caminando de aquí, para poder cuidar a mi hija, para poder seguir en la iglesia? ¿Cómo le voy a hacer, Señor? Esto está bien roto. Sentí en ese momento como si me hubieran hecho pedazos, iglesia, así. Y yo estoy segura que tú has salido de una situación igual, que dices, pasa algo y dices, ¿cómo voy a salir de esta? ¿Verdad? Porque así pasan los quebrantos en nuestra vida y una realidad es que cuando yo salí de ese lugar salí bien hambrienta, o sea, además de que me dieron muy poquita comida, yo salí, o sea, en mi espíritu yo tenía tanta hambre, yo me sentía tan vacía porque algo que pasa con las situaciones de quebranto es que te vacían, ¿sí o no? Que dices, híjole, me siento bien drenado, no sé cómo voy a salir de esto, te sientes vacío porque algo de tu corazón es quitado. Y yo tenía la opción de saciarme de amargura, porque también está esa opción, ¿verdad? Puedes comer hamburguesa o puedes comerte una ensalada que sí te nutre. Y en lo espiritual es igual. Tienes la opción de saciarte de amargura o tienes la opción de saciarte de las palabras de Dios. ¿Y cuál creen que convenga más? Las palabras de Dios, ¿verdad? Hasta lo amargo te puede saber dulce. Sé un hambriento de Dios, que cuando lleguen los golpes a tu vida, que te dejen vacío, te sacies de Él, para que incluso estos momentos te sepan bien. Yo te puedo decir ahorita que sí está siendo un proceso muy difícil
de avanzar, de sanar, pero he conocido a mi padre como nunca antes lo había conocido. Antes yo cuando oraba le decía Señor, le decía Padre, como con una cierta distancia y reverencia, pero ahorita que yo pasé por este quebranto, yo he tenido la oportunidad de decirle, papi, te necesito, papá, necesito que me sanes, necesito que me pegues, necesito que restaures esto que se rompió. Y yo sé que muchos aquí han estado saciándose de amargura por situaciones en su vida y necesitan hoy un papá y a quien decirle, papi, necesito que vengas a arreglar esto, ¿verdad? Que sea una oportunidad para que permitas la restauración de Dios en tu vida, porque esa es la primera opción. ¿Cuál es la segunda? Nos alejamos y nos ofendemos, ¿sí o no? Sin búsqueda previa de Dios, si estás aquí a lo mejor en la iglesia, pero tu relación con Dios está bien muerta, andamos como los zombies de la serie de Walking Dead, no sé cuántos la vieron, que eran muertos caminando, ¿verdad? Pero estaban muertos, pero seguían ahí caminando y seguían comiendo. Muchas veces podemos estar aquí en la iglesia y estar en esa misma condición, amados, ¿verdad? Sin una búsqueda de Dios, tu relación con Dios muerta. La prueba, déjame decirte que si viene la prueba, una prueba que, híjole, un martillazo, puedes terminar derrotado y con tu fe apagada. Esa es la segunda opción. ¿Quién quiere eso para su vida? Nadie queremos eso. Todos queremos salir de la prueba y en victoria y más fuertes y mejores y fortalecidos, pero si no estás agarrado del Señor, la prueba te puede ofender. ¿Cuántos han escuchado la frase de si tú eres Dios, sana esto, si tú eres Dios, arregla esto? Y no te juzgo si la has usado, porque yo también la he usado. Yo creo que todos llegamos a usar esa frase en algún momento, y muchas veces hay personas que usan esto de si tú eres Dios, levanta de la cama a mi familia, y si no lo haces, entonces no eras Dios, entonces te equivocaste, entonces no eres tan bueno, tan fuerte como lo prometiste. Y algo que tenemos a nuestro favor es que muchas veces Dios sí responde de esa manera, pero ¿qué pasa cuando Dios no lo hace? ¿Qué pasa cuando Dios no responde como tú lo esperas? ¿Qué pasa cuando el diagnóstico sigue mal? Cuando por más que oren por ti, nada cambia. ¿Dios se equivocó? ¿Dios es malo? ¿Dios es un mal padre? Dios no deja de ser Dios, ¿verdad? Y la mayoría de las personas que no reciben lo que esperaban con este tipo de preguntas, se vuelven a Dios, se ofenden con Dios. Y puede que alguien era simpatizante, o sea, como que decía, sí, yo soy creyente, no voy a una iglesia, pero soy creyente, o muy indiferentes con Dios, ¿verdad? Y pasa esto, que Dios no intervino de una manera sobrenatural en su situación, y de ser simpatizantes o de ser indiferentes, se vuelven enemigos de Dios. Eso pasa, ¿verdad? Ese es el fundamento de los mayores ateos en el mundo, de las personas que son hasta satánicas, de los que están en contra de Dios y blasfeman contra Dios, es porque Dios no hizo las cosas como ellos querían. Y eso tú y yo estamos en ese riesgo también, ¿sí? Estando aquí en la iglesia, decir, no hiciste las cosas como yo quería, no quiero saber nada de ti. Ahorita no quiero nada contigo, no quiero nada con tu iglesia, no quiero nada de ti, ¿verdad? No sé si alguien acá se está identificando un poquito con esta condición, porque puede que sigas estando aquí y tu corazón esté lejos de Dios porque no respondió como esperabas que respondiera. Y hoy quiero también hablarte acerca de algo que no se habla tanto. ¿Tú crees que las pruebas vienen de Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? A veces pensamos que es el diablo que nada más quiere hacerte caer. Muchas veces, bueno, a veces las pruebas vienen de Dios, pero muchas veces también son consecuencias de cosas que hiciste mal y consecuencias, ¿verdad? Pero cuando nuestra vida es probada por Dios, tú tienes que saber que Dios sí prueba, hermano. Porque tenemos una base como cristianos bien sólida del Dios bueno, del Dios generoso, del Dios que me da, del Dios que me sana, del Dios que me restaura, del Dios que, híjole, wow, qué bello. Pero no hablamos tanto del Dios que prueba y del Dios que quita, porque también esa es una cualidad de Dios. Dios es bueno y Dios es soberano, y no deja de ser bueno y soberano porque te prueba y porque te quita. Él sigue estando en su trono y Él sigue estando bajo control sobre tu vida.
no importa la temporada que puedas estar atravesando, te aseguro que Dios va a usarla para tu bien. Y todos nos hemos recordado muchas veces este versículo, ¿verdad? Que dice, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Y es una realidad, aunque al principio no podamos verlo, aunque al principio no tengamos idea de cómo eso va, cómo cargar a mi hijo que se parecía a mi bebé, cómo tenerlo en mis manos y no poder verlo correr aquí en la iglesia, no poder verlo brincar en la iglesia, no poderlo encaminar en los caminos de Dios. ¿Cómo eso me va a funcionar para bien? ¿Cómo, Señor? ¿Verdad? ¿Cómo la muerte de alguien que amabas va a funcionarte para bien? Dios, solo Dios, amigo. Solo Dios tiene, Él conoce el final de tu historia. Solo Dios. Tú no la conoces, no sabes lo que está al final de tus días, pero Dios ve el panorama completo. Y tú y yo tenemos que descansar en el regazo de aquel que ve tu historia completa. Tú ves un pedazo, tú solo ves de aquí a aquí y de ahí en más ya no podemos ver más. Pero Dios sí conoce hasta el último detalle, cómo vas a morir, cómo van a ser tus últimos días. Él conoce cómo estas situaciones van a obrar a tu favor, ¿sí? Él sí lo conoce. Y quiero hablarte de un hombre que sufrió, híjole, a ese pobre sí le fue bien mal. Lo que nosotros pasamos no es nada comparado con lo que pasó este hombre. ¿Sabes más o menos de quién hablo? Que Job, ¿verdad? Muy bien. Si no has leído el libro de Job, te animo a que leas el libro de Job. Fue un libro que yo me eché en 2 días en estos tiempos que hemos pasado. Me lo aventé en 2 días porque te picas, de veras. Es una historia que te pica. Entonces yo te animo a que busques el libro de Job y lo leas. Y quiero hablarte de este hombre un poquito. Era un hombre intachable. ¿Cuántos acá dicen, bueno, yo me equivoco, ¿verdad? Pero ¿conoces a alguien que sea totalmente perfecto? A lo mejor no conocemos a nadie, pero dice la Biblia que Job era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. O sea, lo que le pasó a Job no era consecuencia de que se había equivocado. Era un hombre que caminaba en perfecta integridad, ¿verdad? Era un hombre que era buen padre también. O sea, fíjate, te voy a leer un poquito de su historia. Dice que tenía 7 hijos y 3 hijas, o sea, tenía un total de 10 hijos. Tenía un montón de ganado, tenía animales, tenía muchos siervos en su casa. Dice aquí la palabra de Dios, dice, en realidad Job era el hombre más rico de toda la región de Uz. O sea, era el más rico de una ciudad. O sea, imagínate acá el más rico de San Luis, ese era Job en su tiempo. Y dice que los hijos de Job, o sea, tenían una buena relación, sus 10 hijos, imagínate la relación familiar tan hermosa. Dice que hacían comidas, se turnaban a ver a cuál hermano le tocaba invitar a comer a los otros 10, ya eran muchos, aquí tenemos una familia de 10 también, y eran un montón, era una familia bien grande, y se turnaban para invitarse a comer, se la pasaban bien chido, cotorreaban. O sea, los hijos de Job tenían una relación preciosa, la familia de Job era preciosa, una unidad hermosa, se juntaban bien seguido. Y dice la palabra de Dios que Job, después de que terminaban sus fiestas, porque a veces eran fiestitas así de varios días, Job iba y ofrecía una ofrenda quemada por sus hijos y decía, por si mis hijos pecaron contra ti, Señor, yo ofrezco este sacrificio por si ellos hicieron algo que te ofendió. O sea, y dice la Biblia que era algo que él tenía por costumbre hacer. Era un hombre que tenía hábitos y una disciplina con el Señor excelente. Nadie había en la tierra como Job. Y versículos más adelante, cuando comienza la prueba tormentosa de Job, dice que hubo una corte en los cielos y que estaban los ángeles de Dios y que se presentó Satanás delante de Dios. Y en la célula alguien me preguntaba, ¿el diablo habla con Dios? Pues aquí en la Biblia dice que sí, ¿verdad? Que Satanás fue y se presentó delante de Dios y que le dijo, ¿qué crees, Señor, que he estado dándole vueltas a la tierra? Pues ahí viendo, ¿verdad? Porque el diablo también te está cuidando y está viendo lo que estás haciendo. Entonces dice que estaba dándose vueltas en la tierra y estaba viendo, ¿no? Y el Señor mismo, no fue Satanás, el diablo no le dijo, y tienes un siervo bien bueno, que no peca y que es bien rico. Fue Dios el que le dijo, Satanás, ¿te fijaste en mi siervo Job? ¿Lo viste? Es un hombre intachable, es de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene fuera del mal. O sea, Dios se lo presentó así como, pruébalo, yo te voy a dar permiso de que lo pruebes. Y Satanás le respondió al Señor, sí, Job es un hombre muy rico, pero tiene una buena razón para seguirte, que es que tú has puesto una muralla alrededor de él.
Le dijo, él tiene una buena razón para estar contigo, que tú has estado con él y has cuidado todo lo que le pertenece. Quítale todo y vas a ver cómo te maldice en la cara. Qué irreverente va a ser este diablo, pero eso es lo que el diablo quiere hacer contigo también. Señor, prueba la vida de mi hermana Yolita y vas a ver cómo te maldice. Así es el diablo. El diablo, cuando el Señor permite pruebas a tu vida, la intención del enemigo es que tú maldigas el nombre de Dios. Esa era la intención que tenía con Job, ¿verdad? Pero vamos a ver qué hizo este hombre de diferente para mantener su integridad en medio de todo lo horrible que le pasó. ¿Estás listo para leerlo? Vamos a leerlo juntos, aquí, por aquí van a venir. Dice, un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa, antes de esto, Dios le dio permiso a Satanás de probarlo. Le dijo, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás le corrió, ¿verdad? Dijo, rápido, vamos a quitarle todo para que te maldigan. Dice que un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Tus bueyes estaban arando y los burros estaban comiendo a su lado cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a todos tus trabajadores, y yo soy el único que escapó para venir a contártelo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios, el fuego de Dios, ¿verdad? No dice el fuego del diablo, cayó el fuego de Dios y calcinó a todas las ovejas y a todos los pastores, y yo soy el único que escapó para contártelo. Y mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron tus camellos y mataron a los sirvientes, y yo soy el único que escapó para contártelo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia, que yo creo que fue la que más le ha de haber dolido. Tus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos murieron, y yo soy el único que escapó para contártelo. Job se levantó, rasgó sus vestidos en señal de dolor, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Imagínate cómo se sentía para romperse la ropa. Sí, imagínate que para ha de haber dicho, nada me quite este dolor, déjame rapo, rompo mis vestiduras. Pero dice que se postró en el suelo, ¿y qué hizo? Adoró. No dijo que maldijo a Dios ni que culpó a Dios, ¿verdad? Adoró a Dios. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a estar cuando me vaya. El Señor me lo ha dado y el Señor mismo me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo lo que Job pasó, no pecó porque no culpó a Dios por lo que le había pasado. Entonces, vemos aquí que fue Dios el que permitió que Job pasara por esto, ¿verdad? Dios permitió que todo le fuera quitado a Job. Fue Dios, hermano, y te lo quiero repetir muchas veces porque Dios probó el corazón de este hombre, pero lo que halló ahí fue el oro que Él quiere encontrar en nosotros. La primera respuesta instantánea, lo primero que Job hizo, eso es lo que Dios quiere encontrar en nosotros. Entonces yo quiero preguntarte, ¿Dios dejó de ser bueno con Job? No. ¿O dejó de ser fiel con Job? No, ¿verdad? Dios amaba a Job y Dios conocía a Job también, porque Job era un hombre que pasaba tiempo con Dios. Dice que era algo que tenía por costumbre todos los días hacer. Dios conocía también a Job, que sabía que ese quebranto tan fuerte iba a formar un Job con un amor más maduro y con una mayor dependencia a su Dios. Dios sabía, Él no le hubiera dado ese quebranto a alguien débil. Él sabía que la fe de Job era tan fuerte que iba a poder resistir eso, ¿verdad? Y gracias a Dios que Dios no te va a probar de esa misma manera, pero Él te va a probar con cosas que sabe que tu fe tiene la capacidad de resistir. Él no te va a dar algo que te vaya a destrozar. Dios te va a dar algo que sabe que tú puedas soportar. Job tenía la convicción de que si aún todo le fuera quitado, el Señor le iba a ser suficiente. Pero él lo sabía aquí, lo sabía. Antes de que le pasara todo, él conocía a Dios, al Dios que le daba, ¿verdad? Antes de que todo le fuera quitado, Job conocía al Dios que le daba, al Dios que lo hizo rico, al Dios que lo llenó de hijos, al Dios que lo llenó de abundancia, y él tenía en su mente que Dios era lo único que necesitaba. Pero cuando Dios le quitó todo, él ahora supo de aquí, de estar en su conocimiento, bajó a su corazón que aunque todo le fuera quitado, Dios era suficiente en su vida. Y muchas veces tú y yo lo podemos tener aquí, y el quebranto va a colgártelo para acá.
¿verdad? Muchas veces puedes tener aquí algunas cosas de Dios, saber que Dios provee, pero hasta que viene la escasez económica, baja tu corazón y tienes la verdadera convicción de que Dios sí provee, ¿verdad? A veces tienes en tu mente que Dios restaura las familias quebrantadas, pero hasta que tu familia es quebrantada, baja tu corazón que Dios sí restaura el quebranto. Amén. Y esto fortaleció la vida de Job. Y si te das cuenta, bueno, te animo a que leas todo el libro de Job, te animo a que lo leas. Pero nunca viene ningún versículo que dice que en el cielo todos los ángeles se volvieron locos y Dios dijo, no, ¿qué le pasó a mi siervo? No pasó nada. En el cielo nada se alborotó ni se salió de control por las tragedias que Job vivió, porque Dios seguía en control aún en medio del caos que estaba atravesando su vida. ¿Por qué? Porque Dios conocía el final de su historia. Y contigo es igual, mi hermano. Contigo es igual. Nada en el cielo se sale de control cuando en tu vida hay un caos. Dios no se asusta por lo que estás pasando. Dios interviene en medio de lo que estás pasando. Amén. Y imagínate, o sea, tú y yo tenemos como, ¿sabe cuántas hojas se dan aquí? Pero son miles de hojas en la Biblia, de promesas de Dios, de ver la fidelidad de Dios en hombres que la pasaron duro. Y tú y yo podemos venir al libro de Job y decir, ay, wow, qué hermoso, o sea, sana mi corazón escuchar esto. Yo lo leí y yo dije, sí, yo así me siento, Señor, porque versículos más adelante Job dice que no podía ni comer porque lo único que le salía era un sollozo del alma. Y yo así me sentía, o sea, si yo puedo ser vulnerable contigo, yo no podía ni comer sin que se me saliera algo de aquí adentro, no sé ni siquiera cómo se sentía, pero yo sé que tú lo has sentido también. Y vengo a este libro y mi alma es reconfortada. Pero, ¿tú sabes cuál es el primer libro en la Biblia que se escribe? No, fue el libro de Job. Job fue el primer libro escrito históricamente. Entonces, hermano, Job no tenía ningún lugar a donde ir a escuchar un testimonio de un hermanito que Dios lo rescató. Job no tenía nada a donde ir, pero descansó en que su Dios sí conocía el final de su historia. Y que el Dios que lo había llamado no era un Dios que avergonzaba la esperanza de aquel que depositó su vida en su Señor. Y lo mismo va a pasar y pasa contigo, amado. Dios sigue y seguirá estando en control de tu vida porque Él conoce el final de tu historia. Y déjame decirte que Dios usa estas temporadas de dolor para moldear su carácter en tu vida. El quebranto sirve para el corazón que está duro, tiene que ser quebrado, para que agarre una forma nueva y buena que le agrade a tu maestro. Un carácter aprobado y un corazón que verdaderamente conoce a su Dios. No solo que solo sabe de Él, sino un corazón que verdaderamente lo conoce. Y a lo largo del libro de Job, él expone todas sus dudas. De veras, léelo, está muy bueno. Él le dice, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Y qué hice mal? ¿Me equivoqué? ¿La regué? ¿Qué hice mal para que tú me mandaras este mal tan grande a mi vida, verdad? Él expone todas sus dudas, toda su aflicción, pero el final de este libro es maravilloso. O sea, yo lo estaba leyendo y Job, a pesar de no tener ningún conocimiento de nada de las otras promesas de Dios, a él le fue revelado Jesucristo. Él tuvo una profundidad tan gruesa, hermano, a través del quebranto que pasó, y él pudo ver cosas de Cristo cuando Cristo todavía ni siquiera venía a este mundo, y eso empezó a sanar su corazón, ¿verdad? Y también dice al final que Dios restauró 7 veces más lo que Job tenía, le dio más hijos, restauró su ganado, restauró todo lo que pertenecía, pero porque su corazón estaba correcto cuando él atravesó por esta prueba tan grande, ¿verdad? Pudo experimentar el cuidadoso poder que Dios tiene para restaurar a los quebrados, porque Dios restaura a todos los que estamos quebrados. Y yo sé que todos acá tenemos un pedazo por allá tirado o otro pedazo por allá tirado, pero Job necesitaba conocer al Dios que recoge esos pedazos y los pega una y otra vez, ¿verdad? Y Dios quiere tener esa delicadeza contigo. Él sabe cuántas veces se ha roto tu corazón por situaciones a lo mejor distantes, ajenas a ti, pero que te dolió y que te lastimó. Y en medio de todo eso Dios está tomándose el tiempo de levantar y de poner en orden cada área de tu vida. Job termina diciendo, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Por aquí viene ese versículo. Qué loco, ¿verdad?
¿Cómo algo tan horrible como lo que le pasó a este hombre lo hizo abrir sus ojos y ver a Dios? Le dijo: hasta entonces yo solo había escuchado que tú eras bueno, pero ahora mis ojos pueden verte, ahora mis ojos te conocen. Hermano, yo quiero animarte a que cualquier temporada que estés pasando, permitas que Dios abra tus ojos y que en un año y medio, no sé el tiempo que tengas que pasar, digas: Señor, solo había escuchado de ti, pero ahora te puedo conocer. Amén. Esto es lo que mi esposo, mi hija y yo hemos experimentado en este año. Yo no sé cómo el Señor le ha hecho, pero lo he podido ver como nunca antes, de verdad. O sea, en un tiempo de oración, después de que te cuento esta historia, esta anécdota tan fea que pasamos de cargar a nuestro bebé, al día siguiente yo no pude decirle nada a Dios. O sea, yo estaba en la mesa de mi comedor y lo único que me salían eran lágrimas, pero dice la Biblia que Dios guarda cada una de ellas, que Él las recolecta y suben como un olor fragante delante de Él. Y yo no podía ni hablar y estaba tan quebrada en tantos sentidos, y de pronto empecé a ver como mis manos empezaron a llenar de aceite y de como un oro que Dios puso en mis manos, y yo no creía en esas cosas, la verdad. O sea, yo decía: ay no, que ¿cómo vas a tener brillo en tus manos de parte de Dios? Yo sé que mis manos estaban vacías de un hijo, estaban vacías de un bebé, pero estaban llenas de la presencia de Dios. Amén. Y dije: wow, Señor, o sea, Él va a poner en tu mesa una comida mejor, ¿verdad? Cuando te son quitadas cosas, Dios pone en tu mesa una comida mejor, una comida que va a saciar ese quebranto, ¿verdad? Dios anhela que sus hijos lo conozcan más, no a pesar del quebranto, no decir: ay, a pesar de esto que estoy pasando tan feo, estoy conociendo a Dios, sino a través del quebranto, ¿verdad? Él quiere que lo conozcas a través del quebranto. Y quiero aquí traje este ejemplito. ¿Alguien que pueda ayudarme aquí a pasar? Bri, vete. Antes hemos usado una prensa de naranja. Se usa así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Al revés? Sí. A ver, Vivi, ¿qué es la dueña de esto? ¿Dónde está? ¿Hacia abajo la naranja? Ok, a ver, vete. Ándale ya. Muy bien. Pero ahí se nota que yo no vendo jugos, hermanos. Hay una disculpa. Tú sácale todo el jugo a todas las cuatro que tenemos ahí. Ya vas a vender aquí jugos los domingos en la mañana. ¿Qué pasa con esta naranja? ¿Qué tiene? Apachúrale bien, mi Bri, para que salga bien el jugo. Tiene jugo, ¿verdad? Y tenía una pulpa, ya la tenía adentro. No se la metió Briana ahorita que lo quiso apachurrar, ya estaba la pulpa adentro. Y déjame decirte que la presión solamente expone lo que hay aquí adentro. Esta prensa, yo quiero que veas como si representara algo en tu vida. O sea, a lo mejor una temporada bien dolorosa, a lo mejor algo que perdiste, algo que tuviste que soltar, y así es el trato de Dios con nosotros. ¿Verdad? Tú y yo podemos a lo mejor identificarnos con esa naranja, ¿verdad? Así. Sí, gracias. Pero hay una producción de algo que alguien más puede disfrutar, ¿verdad? Se produjo algo a través de que esa naranja fue apachurrada, se produjo un jugo. Y eso pasa con los momentos difíciles. La presión de esta vida angustiante solamente expone lo que ya estaba ahí adentro. ¿Qué quieres que salga cuando tú seas metido en esa prensa? ¿Qué esperas que salga? Analiza ahorita tu corazón, y cómo está tu corazón y cómo está tu relación con Dios. ¿Crees que salga algo bueno? Yo espero que todos me respondan que sí. Sí, ¿verdad? Que salga esperanza, que salga gozo, que salga paz, que salga algo tan bueno que tú le puedes decir a alguien: pues me dolió con mi vida, entregué lo que más amaba, me dolió con mi vida, pero aquí está, y vale la pena si alguien puede disfrutar de él. Amén. Vale la pena si del quebranto que tú tienes que pasar, tú mismo te lo puedes disfrutar después, y vas a verte mejor, dulce, ¿verdad? Como lo decíamos al principio, te puedes saber dulce y tú le puedes dar de beber a alguien más
y va a ser de disfrute. Dice el Salmo 1, dice, los que aman a Dios son como árboles plantados junto a corrientes de ríos que dan su fruto a tiempo y su hoja no cae. Y en Ezequiel habla de esos mismos árboles y dice, y su hoja son medicina para el alma. Que estando tú en este caminar con el Señor, las hojas y todo lo que sale de ti sea medicina para tu alma y para el alma de tu hermano que necesita, ¿verdad? No todo se trata de nosotros, es también para dar, ¿verdad? También se trata de dar, expone lo que hay dentro de nosotros. Y si tú le permites a Dios intervenir, Él va a producir cosas buenas en tu vida, producir. Porque a veces pensamos que el quebranto te quita, te deshace, te mata, te rompe y todo es pérdida, pero Dios quiere que tú produzcas, ¿verdad? Así como lo vimos con esta naranja, hubo una producción de un jugo, que tu vida produzca en temporadas de quebranto, que tu oración en medio de la angustia sea, ¿qué quieres producir en mi vida, Señor? Que se forme en ti una mayor dependencia de Dios, que te des cuenta que no puedes solo, que se desarrolle en ti confianza, misericordia y empatía por los que pasan por lo mismo que tú pasaste, y un amor por Dios mucho más maduro. Amén. Yo quiero que todos los que están aquí, cuando tengan que ser metidos en esta prensa tan dolorosa y tan angustiante muchas veces, puedan crecer en un amor más maduro, que podamos ver gente aquí que salga mejor, más preparada, más apasionada, no de los que se van y dicen, no, ahí ni me arreglaron mi problema, ahí los cristianos ni me arreglaron mi problema, llegué bien y salí bien amolado, ¿verdad? Que no nos vayamos así, que no seamos de los que nos van, que seamos de los que permanecen hasta el final, en medio de cualquier adversidad, que seamos de los que permanecen. Sí, hijos amigos, acá pasar. Por esto el escritor de la carta a los Hebreos escribió lo siguiente, y quiero leértelo, es increíble. Hebreos 5, versículo 3 al 5 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, que es la misma palabra que usamos al principio, jupomone, fidelidad, en la presión. Jupomone es lo mismo, es resistencia, ¿verdad? Lo que se produce en medio de un momento de peso, de proceso, que esto nos ayuda a desarrollar resistencia a las dificultades, y la resistencia entonces desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. O sea, una vez que pasas por dificultades, entonces tú puedes tener resistencia a soportar en la vida de Cristo, porque la vida de Cristo es difícil, ¿verdad? La vida en el Señor no es fácil. Entonces tú te haces un hombre y una mujer que resiste y que aguanta, y entonces adquieres firmeza de carácter y agarras un carácter bueno, moldeable como el de tu Señor, y entonces el carácter fortalece tu esperanza segura de salvación, y esa esperanza no va a acabar en desilusión ni en vergüenza. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Tienes esa esperanza segura en tu corazón. La esperanza de Dios nunca te va a avergonzar. Su esperanza nunca te va a fallar. Su esperanza nunca te va a dejar ahí varado. Va a formar cosas en ti, ¿verdad? Por eso este escritor dice, alégrate cuando tengas que pasar por esto, alégrate. Y yo sé que al principio es difícil decir, ay, qué padre, mira qué mala estoy pasando, me estoy quemando, pero estoy aquí bailando. No se trata de estarte carcajeando y riéndote cuando la estás pasando mal. Se trata del gozo que Dios quiere producir en tu corazón a través del quebranto, ¿verdad? Tú puedes elegir eso, o saciarte del bien de Dios o saciarte de la amargura que el mundo te puede dar. Este es algo que yo quiero animarte, iglesia. Alégrate y permite que Dios desarrolle estas cosas de carácter en tu vida. Un carácter entrenado en el quebranto, ¿verdad? A veces queremos un carácter entrenado en otras muchas cosas, pero Dios quiere que tú tengas un carácter entrenado en el quebranto. Y mientras pasas por ese proceso de quebranto, Dios va a trabajar a la par contigo. Él va a unir las piezas y Él va a hacerte todavía más valioso de lo que ya eras. ¿Alguien sabe cómo se llama esta técnica? Se llama kintsugi.
Yo estaba ahí en el hospital y estaba ahí en el cuarto de hospital y estaba sola y yo me sentía como un jarrón así roto, ¿verdad? Y yo sentí como de parte de Dios hacer esto para mi proceso y de verdad que me ha ayudado mucho. Y el kintsugi es una práctica japonesa que se llama reparación en oro. Eso hacen ellos. Cuando se les rompe una taza o cuando se les rompe algo de porcelana, sí, algo de porcelana o algo muy valioso para ellos, está roto en muchos pedazos, pero ellos compran oro, literalmente. Ellos hacen o lo llevan con alguien que se dedica al kintsugi, que usa oro derretido y empieza a pegar las piezas así, ¿verdad? Así, o sea, estas tapas, estas cosas que por adentro siguen rotas, ¿verdad? Se ven feas, pero las empiezan a reparar con oro. Entonces, esto es lo que Dios quiere hacer contigo, ¿verdad? Una reparación en oro. Arreglan la cerámica y entonces el valor aumenta. Si esto, a mí me lo regalaron, ¿verdad? Este jarroncito, yo lo pinté y le puse toda la textura, pero este jarrón así como estaba, ha de haber valido unos 200 pesos. Y ayer le pregunté a mi hermano cuánto me daría por él y me dijo, no, yo creo que yo sí pagaría unos 1,500. Porque no sabe, ¿verdad? pero aumentó su valor, aumenta tu valor. Si tú permites que las manos de Dios sean el oro que reparan todas tus heridas, no importa qué tan roto estés, y aquí a lo mejor no se hizo migajas, pero quizá tú te encuentras en migajas ahorita, o te vas a encontrar el otro año en una temporada muy quebrantada. Si permites que Dios con delicadeza se tome el tiempo de poner su naturaleza en ti, ir pegando todo lo que te pudo haber sido roto en el momento de prueba, tu valor va a ir en aumento. La obra que Dios está haciendo en ti va a ser perfeccionada. El proceso en las manos correctas aumenta tu valor. Y las manos correctas son las manos de Dios. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Tú y yo somos hechos de barro y somos sanados con el amor de Dios durante el proceso. Él va virtiendo su naturaleza en nosotros y la obra termina perfeccionada y más valiosa. ¿Cuántos necesitan aquí ser restaurados con el oro de Dios? Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nada de lo que podemos padecer o lo que podemos sufrir, en ti nada es en vano, Señor. Nada se pierde, nada avergüenza, Señor. En ti la esperanza no avergüenza, Señor. Y vamos, ora por la persona que tienes a un lado. Toma a la persona que tienes a un lado. Quizá viene pasando una temporada difícil. Quizá hay alguien acá que viene pasando una temporada de quebranto, una pérdida, un duelo, lo que sea que estés atravesando. El Señor hoy quiere restaurar tu corazón. Y que si has sido saciado por la amargura o has sido saciado por la indiferencia, el Señor hoy quiere sacar esa semilla amarga de tu corazón y meter la semilla de la fe, eso que crece, que cuando vienen las pruebas y las dificultades va en aumento. Mejora la obra, perfecciona la obra. Levanta tus manos, dile: Señor, aquí está tu barro. Yo soy tu barro, Señor. Tú conoces las heridas que me he hecho a lo largo de mi vida, Señor, y yo hoy oro por tu intervención sobre mi vida, Señor. Hoy oro porque viertas tu naturaleza en mí, Señor, que cuando tenga que pasar por algo difícil y de quebranto, Señor, yo pueda verte virtiéndote en mí, yo pueda ver cómo tu carácter se forma en mí, Señor. Líbranos, Señor, de endurecer nuestro corazón. Líbranos de la amargura, Señor. Atrae nuestro corazón nuevamente a ti, Señor. Y vamos, yo quiero orar por ti. Levanta ahí tus manos, Señor. Si hay alguien, Señor, que se distanció por una prueba, si hay alguien en este lugar que una prueba a su fe amargó su corazón, Señor, yo te pido que lo vuelvas a traer a ti con cuerdas de amor. Que tus lazos, Señor, lo lleven nuevamente a un encuentro contigo, Señor. Una vez más, Señor, necesitamos tu intervención en nuestra vida, Señor. Te necesitamos tanto, Jesús. Y aunque pase un tiempo, sé
tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Disfruta esas cuerdas sobre tu vida. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control y nunca pierdes el control. Vamos, declara esto para tu vida. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca tienes el control. Así es, Señor. Tu esperanza no avergüenza, Señor. Nada se sale de control en tus manos, Señor. Cayeron Sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Amén. Gracias, Señor. Esas son las cuerdas de Dios sobre tu vida. Decía Jeremías, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Gracias, Señor. Tú eres nuestra heredad, Señor, y queremos tener la confianza, Señor, de que aún si nos son quitadas cosas, Señor, tú eres lo único que necesita nuestro corazón. Tú eres lo único que necesita nuestra alma que se encuentra quebrantada, Señor. Gracias por tu presencia, Jesús. Te amamos, te bendecimos, te honramos, Señor, porque tú eres digno de todo, Señor. Eres digno de todo, Padre.